de los indicadores de etnia en muchos sistemas. Creo que los que estamos aquí tenemos más que una razón para estar, y sé que has hecho una selección bastante completa de los invitables, y eso garantiza en gran parte la posibilidad de éxito y salir aquí con algunas recomendaciones importantes. En efecto, la secretaria de Gobierno me pidió que saludara al grupo en su nombre, está en una reunión de la alcaldía con el alcalde y pues no pueden estar, pero lo que sí quedó muy claro, por lo menos el mensaje, es que hay un compromiso de la alcaldía para asumir lo que corresponda y se dan conclusiones significativas de esta reunión. Es decir, el pleno respaldo a que la propuesta, tal como está en discusión, y todo lo que pueda mejorarse, pues sea efectivamente aplicado a nivel de cualquiera de las dependencias de la alcaldía que tenga que ver con el tema. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad, el Observatorio de Violencia, y en salud, pues todos los indicadores que tengan que ver con morbilidad o mortalidad, y que incluya pues el componente étnico, que efectivamente no se ha incluido todavía. Voy a adelantar brevemente un comentario que, digamos, mostraría la conveniencia de esto. El año 2013 murió una muchacha de 15 años que venía de Bocas de Satinga. Murió aquí en Cali, atendida de manera aceptable, digamos así. Digo aceptable porque de todas maneras murió y no debe haber muerto. Aceptable desde el punto de vista de que la atendieron, fue reconocida su condición de embarazada, 15 años, pero en resumen, esta mujer, esta chica, esta niña de 15 años murió no solamente de una enfermedad que nunca ha habido morir por ella, que además nos sorprendió a más de uno la causa de la muerte de ella, murió de una estrongiloidosis masiva, es decir, un parásito que tenía incluido en su cuerpo, el doctor Silva sabe eso, tenía incrustado en su cuerpo, y que lamentablemente, a pesar de las atenciones médicas que se le dio, nunca se describió previamente a su muerte. En la autopsia se vino a descubrir una estrongiloidiasis masiva. Y evidentemente esa muerte pues golpeó a mucha gente que trabaja en el tema. El grupo de mortalidad materna, de maternidad segura, de la Secretaría de Salud, que es un grupo muy motivado a superar estos problemas, pues tuvo un choque, además de los que produce cualquier muerte de una mujer en embarazo, porque pues evidentemente allí se mostraba todo el componente psicosocial que había detrás de esta chica. Y pues produjo esa remesón, digamos, en el sentido de ver qué más cosas se podían hacer. Ni qué decir que el componente étnico de ella pues pasó como de agache en la información sobre el caso. El componente étnico no fue lo más importante, sino fueron otras cosas que se destacaron. Y evidentemente una chica de raza negra que venía de Bocas de Satinga, obviamente, como ustedes supondrán, desplazada del conflicto armado, y que pues sufrió todas esas consecuencias terribles. Entonces eso evidentemente nos muestra como un ejemplo aislado pero significativo de manera de entender la conveniencia de este tipo de trabajos que Fernando está liderando y que el Banco Interamericano igualmente se está tratando de impulsar. Así que desde el punto de vista de lo personal, muchas gracias, y de la alcaldía pues el saludo y el reconocimiento y la decisión de la alcaldía de apoyar lo que corresponda. Muchas gracias. Agradeciendo al doctor Alberto Concha sus palabras, a continuación nos acompaña David Humberto Gómez, representante del Programa de Gobierno, Seguridad y Convivencia del Departamento Nacional de Planeación. Buenos días para todos. De parte de la Dirección de Justicia del Departamento Nacional de Planeación, es fundamental fortalecer el tema del análisis en seguridad y convivencia ciudadana.
Como todos sabemos, es fundamental, digamos, el reto que estamos enfrentando para los próximos 4 años, y por eso desde el Plan Nacional de Desarrollo se planteó, como se viene trabajando hace unos años, el Sistema Nacional de Información y Análisis del Delito. Sí, en ese marco, digamos, de ese sistema, es muy importante para nosotros tener, digamos, con información fiel para poder diseñar políticas públicas, ¿sí? Entonces, hemos invitado ya a varias entidades del nivel nacional y del nivel local, así como organizaciones sociales y académicos, para que aportemos sobre cómo podemos nutrir estas cifras con información étnica, ¿sí? Porque en el momento no se dispone, y si se dispone no se utiliza adecuadamente o intensivamente para el diseño de políticas públicas. Entonces, espero que sea tanto de aprendizaje para ustedes como para, digamos, retroalimentación de las entidades, y que podamos utilizar esto para el trabajo de los próximos años. Muchas gracias. Gracias, David. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el día de hoy nos acompaña nuestra especialista para la visión de género y diversidad, Luana. Gracias, Joana. Gracias a todos. Quería primeramente darles la bienvenida, agradecer a Fernando y también saludarles en nombre de nuestro representante Rafael de la Cruz, acá en Colombia, de los jefes de la División de Género y Diversidad, Andrew Morrison, y del jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado, Carlos Santizo. Estas dos divisiones, solo para darles los antecedentes, han firmado una alianza para aprobar este proyecto, este programa de mejoramiento de las estadísticas étnico-raciales en los sistemas de seguridad ciudadana en 3 países, Colombia, Trinidad y Tobago y Brasil. Para nosotros en el BID es sumamente importante las estadísticas étnico-raciales, porque apoya a la planeación y la gestión de los gobiernos en nuestra región. La evidencia existente hoy, y Colombia no es una excepción, es de que hay una mayor victimización de los afrocolombianos, de los afrobrasileños, los afrotrinidadianos, y una mayor tasa de encarcelamiento también. Entonces, en este sentido, las estadísticas, los registros administrativos, los censos de población, todos se vuelven claves para entender las dinámicas, las causas, y los registros administrativos en particular para monitorear y evaluar el impacto de las políticas públicas de prevención de la violencia, tanto en población étnica cuanto en población no étnica. Es necesario desglosar y ver estos impactos. Entonces, este programa, que culminará en una publicación en 2016 con los resultados de los estudios en estos 3 países, será lanzada en Washington, y todos ustedes tendrán acceso a eso. Muchísimas gracias. Yo espero que disfruten del taller, espero que puedan intercambiar ideas y llevar consigo la motivación para hacer cosas muy bonitas en sus instituciones y para avanzar este tema. Muchísimas gracias a todos. A continuación, nuestro sociólogo Fernando Urria, consultor del BID para este proyecto, nos hablará un poco por qué la variable étnica racial es necesaria en las estadísticas de seguridad, convivencia y seguridad pública, y salud pública, perdón. Hará una introducción de esta problemática con algunas estadísticas existentes centradas en el municipio de Cali. Entonces, Fernando, toda la palabra para ti. Buenos días. Habíamos pensado con Luana brevemente cada uno de los que está aquí presente dijera su nombre y la entidad a la cual pertenece. Bueno, yo soy Fernando Urrea, soy profesor de la Universidad del Valle y pues trabajo en la temática de estudios étnico-raciales hace ya una buena cantidad de años. Buenas, mi nombre es Andrés Candelo y hago parte del equipo del profesor Fernando Urrea, soy asistente de investigación. David Gómez, del DNP. María Isabel Caicedo, también hago parte del equipo del profesor Fernando Urrea. María del Pilar Castillo, soy profesora de la Universidad del Valle y hago parte del equipo. María El Pilar Castillo, soy profesora de la Universidad del Valle y hago parte del equipo. María del Pilar Castillo, soy profesora de la Universidad del Valle y hago parte del equipo. María El Pilar Castillo, soy profesora de la Universidad del Valle y hago parte del equipo.
Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Hernán Mosquera Garcés, trabajo con la Corporación Juan Bosco aquí en la ciudad de Cali. Buenos días, mi nombre es Diana Moya, pertenezco al Instituto Nacional de Medicina Legal del Grupo de Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Buenos días para todos, mi nombre es Jairo Silva, soy el director regional del Instituto Nacional de Medicina Legal en el área del suroccidente, que incluye los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Buenos días, mi nombre es Jorge Hurtado de la Subdirección Nacional de Planeación, Fiscalía General de la Nación. Muy buenos días, mi nombre es Luis Eduardo Castro, trabajo con la Oficina Asesora de Planeación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC en la ciudad de Bogotá. Alberto Concha Iman, de la Alcaldía de Cali. Gracias. Natalia Muñoz, de la Universidad Autónoma de Occidente, asistente de investigación del profesor Álvaro Guzmán en un estudio sobre violencia urbana y memoria. Coinvestigadora. Mi nombre es Álvaro Guzmán, yo actualmente soy el director del CIER de la Universidad Autónoma de Occidente y estoy manejando un proyecto Centro Nacional de Memoria Histórica Conciencias sobre la memoria de la violencia urbana en 5 ciudades colombianas. Muy buen día, mi nombre es Diego Fernando Paz, psicólogo de la ONG Crecer en Familia. Buenos días, mi nombre es Flor Alba Reina Díaz, de la Dirección Seccional de Fiscalía de Cali. Buen día, mi nombre es Luis Ernesto Valencia, soy profesor de la Universidad ICESI y pertenezco al Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la misma universidad. Buenos días, mi nombre es Ángela Mañunga, hago parte del equipo de la Casa Cultural El Chontaduro, organización comunitaria popular del Oriente de Cali, y hago parte del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI. Buen día, mi nombre es Natalia Arboleda, soy consultora en comunicaciones de la Fundación Plan para Nariño. Sí, buenos días, mi nombre es Eldin Pinto Solano, hago parte del equipo del Observatorio de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Mi nombre es Nora Acevedo, soy técnica del Observatorio de Violencia Familiar de la Secretaría de Salud Municipal. Buenos días, mi nombre es Marixay Sasa, soy la coordinadora de Salud Mental y el Observatorio de Violencia Familiar de la Secretaría de Salud de Cali y docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Buenos días, mi nombre es Jorge Holguín, médico de la Secretaría de Salud de Cali, área de vigilancia en salud pública. Buenos días, mi nombre es Ana Carolina Quijano Valencia y estoy trabajando el tema de políticas públicas. Buenos días, mi nombre es Gustavo Bergonzoli, yo soy docente en la Escuela de Salud Pública y miembro del equipo del doctor Fernando Urrea. Buenos días, mi nombre es Fabián Méndez, soy profesor de la Universidad del Valle en la Escuela de Salud Pública. Hola, yo soy Janet Mosquera, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Buenos días, mi nombre es Lady Hurtado y soy egresada de Estadística de la Universidad del Valle. Muy buenos días a todos, mi nombre es Cristian Camilo Gómez, vengo en representación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en particular de la investigación de victimización, es decir, la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana. Buenos días, mi nombre es Carlos González, soy profesor de la Universidad Nacional y trabajo con el ICBF. Buenos días, Nadia Lizarazo del ICBF. Muy buenos días, mi nombre es John Jairo Pérez, soy el estadístico en la empresa social del Estado Reserva del Oriente de Cali. Muy buenos días, mi nombre es Marco Escobar, hago parte de la Asesoría de Participación Ciudadana y sirvo como enlace entre dicha asesoría y la Secretaría de Gobierno. Buenos días, mi nombre es Mauricio Sedano, estoy incorporándome al equipo del Observatorio Social de la Alcaldía de Cali. Buenos días, soy Luis Gonzaga Villegas, pertenezco al Observatorio Social de la Alcaldía de Cali y al Comité de Muertes Violentas. Buenos días, mi nombre es Orlando Guerrero, coordinador de actos urgentes Unicentro CTI de Cali y actualmente pertenezco al Comité Interinstitucional de Muertes Violentas. Buenos días, mi nombre es María Valentina Cortés Conrado, hago parte de la Secretaría de Salud Departamental en el Grupo de Salud Ambiental.
Muy buenos días para todos, mi nombre es Juan Pablo Díaz y soy el estadístico y analista de la Policía Metropolitana Santiago de Cali. Buenos días, mi nombre es Fabián Cediel, soy el responsable del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Metropolitana Santiago de Cali. Muy buenos días, mi nombre es Sorangeli Martínez y vengo del CTI, del Grupo de la Sección de Análisis Criminal. Bueno, acaban de llegar unos nuevos compañeros, no crean que se han salvado, entonces... Soy Gabriel Quiroz y hago parte del equipo consultor del profesor Urrea. Gracias, buenos días, mi nombre es Yubi Mapayo Silva, de la Secretaría de Salud, Eje Programático de Promoción Social, en donde soy la persona encargada de los componentes de etnias y de discapacidad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Menino, hago parte de la Secretaría de Gobierno. Buenos días, patrullero Alexander Chávez de la Oficina de Derechos Humanos de la Metropolitana de Cali. Buenos días, mi nombre es Adi Salcedo, soy la subdirectora de la Oficina de Derechos Humanos de la Personería Municipal de Cali. Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Paula Andrea Arbeláez, soy la directora de Derechos Humanos de la Personería de Cali y docente de la Universidad Javeriana. Buenos días, mi nombre es Laura Valderramo y hago parte de Derechos Humanos de la Personería Municipal de Cali. Bueno, para finalizar, mi nombre es Joana Costa Romero y soy consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, los dejo con Fernando. Muchas gracias a todas, a todos, por la asistencia al taller. Esta primera parte vamos a tratar de hacerla en 45 minutos, aunque hay mucho material. Es un insumo que vamos a entregar sobre las estadísticas disponibles que tenemos para Cali. Claro que no solamente es Cali, se puede para el Valle y mañana vamos a tener un taller en Toribío y hay también algunas estadísticas para Toribío. Entonces, la idea es que este insumo que voy a entregar nos puede servir para ver que hay información, existe información y vamos a ver un poco la calidad de esa información y las fuentes que tiene, en donde veremos en varios componentes, salud, el componente de justicia, el componente forense, etcétera, protección, niños, adolescentes, cómo está el componente de la variable étnica racial. Rápidamente, esta es la presentación. Vamos a tener un breve análisis del componente demográfico de salud pública para Cali en los datos que nos interesa, un componente territorial espacial, mapas de las comunas y capturas por diferentes delitos asociados a pandillas, según concentración de población afrodescendiente Cali. Esto lo va a presentar la colega brevemente, María del Pilar Castillo. Viene otros eventos, violencias de género, aspectos de morbilidad para Cali, datos 2012 y 2013, centradas en tres tipos de violencia sexual contra la mujer, intrafamiliar y controlando por pertenencia étnica, racial y género, el componente penitenciario y de protección de derechos. Lo único disponible que tenemos en Colombia es lo del censo del 2005 para ver tasas de encarcelamiento y reclutamiento por sexo y pertenencia étnica, racial. Vamos a presentar datos para Cali, pero son datos de hace 10 años. Y datos de niños, niñas desvinculados de grupos armados al margen de la ley, atendidos por el ICBF. Y algunas conclusiones. Bueno, el objetivo de esta presentación como insumo es desde una perspectiva ética de política pública, así como por su utilidad metodológica, desagregando poblaciones en mayor riesgo. La inclusión de esta variable es indispensable por ser una de las determinantes sociales de la salud, la seguridad y convivencia ciudadana. El enfoque que proponemos se aleja de cualquier tipo de consideración biologista y culturalista sobre los seres humanos y sus sociedades. Por el contrario, interesa una mirada de derechos en conjunción con un análisis de poblaciones con mayor riesgo o vulnerabilidad, que en el caso colombiano son los afrodescendientes e indígenas. No se pretende aquí hacer una discusión sobre las causas de la violencia en Cali o en otras zonas del país. Es decir, eso escapa a las discusiones de este evento. Simplemente es mostrar por qué puede ser útil que se comience a registrar esta variable en las diferentes estadísticas existentes.
y en qué medida puede ser un insumo para evaluar decisiones en seguridad, convivencia, en política pública, y comenzando por en términos de salud. En segundo lugar, creemos que es indispensable siempre tener en cuenta la dimensión de género en interacción con la étnica racial. Vamos a ver que evidentemente hay unos diferenciales de género en las estadísticas que tenemos, y pues se trata reducir las brechas sociales, tanto étnicas, raciales como de género. Bien, ¿qué fuentes de datos tenemos disponibles? La mortalidad para Cali, para población afrodescendiente y sin pertenencia étnica por sexo, para estos años, este es censo de 2005, 2009 a 2012, datos del censo de 2005 y el certificado de defunción del DANE, tenemos 2009 a 2014. 2009 a 2012, lo que el DANE ya liberó como microdatos, y 2013 y 14, muy gentilmente la Secretaría de Salud Pública Municipal nos facilitó el certificado de función para Cali. En términos de morbilidad, para estos tres tipos de eventos mórbidos, fundamentalmente son los datos del Sistema de Vigilancia de Salud Pública, Civigila, que está coordinado por el Instituto Nacional de Salud, y por supuesto datos del Observatorio Social de la Secretaría de Cali, que se apoyan en la Policía Metropolitana, Medicina Legal, Fiscalía y otras entidades. Es clave aquí el Comité de Muertes Violentas, que coordina el observatorio, pero aquí no existe la variable de pertenencia étnica. Bueno, aquí se explica cómo se generan esos datos rápidamente del Observatorio Social. En la parte que va a presentar la colega María del Pilar, va a presentar una geografía de homicidios y pandillas en Cali, contrastando con los resultados de la encuesta de empleo y calidad de vida del Ministerio de Trabajo del 2012 y del censo del 2005 sobre zonas de alta concentración de población afro en Cali. ¿Y por qué el proyecto se seleccionó a Cali y al municipio de Toribío para hacer este tipo de ejercicio? Porque Cali es la ciudad o es la zona del país que tiene la mayor concentración absoluta de gente negra. En el censo del 2005 se autoidentificó el 26,2% de la gente caleña como afrodescendiente, negra, mulata, afrocolombiana, y la encuesta del Ministerio de Trabajo, la mejor encuesta que se ha hecho en Cali, por comunas de 8.600 hogares, 32.000 personas, arrojó el 27,5% de la población caleña que se reconocía bajo alguna categoría negra, mulata, afrocolombiana, raizal, palenquera. En el caso de Toribío, donde vamos a estar mañana, es porque se seleccionó un municipio indígena con una fuerte influencia de las autoridades indígenas y que es uno de los municipios emblemáticos donde el conflicto armado ha golpeado más. Por esa razón se seleccionó Toribío. Bien, estas son las fuentes existentes. Acá lo que nos interesa es cuáles tienen la variable. Obviamente el certificado de función del DANE, el registro Civigila, Profamilia, lo tiene en la encuesta nacional de demografía y salud, pero él tiene el problema que no nos sirve para niveles desagregados. Policía Nacional no lo tiene, Fiscalía no tiene, CTI no tiene, el Instituto de Medicina Legal lo tiene, pero no es claro cómo se registra, no sabemos exactamente, y hay un problema también, es que no lo han explotado y solamente han sacado para indígenas, pero no han hecho ningún análisis si lo tienen, por ejemplo, para población afro. Entonces, esto es una cosa fundamental. IPEC no sabemos si tiene o no tiene. En una reunión en Bogotá ustedes nos dijeron que tiene, pero no aparece por ningún lado. O sea, eso es como si no lo tuvieran porque es invisible. O sea, eso debería indicarnos dónde está, cómo sale y cuáles son las salidas, porque hasta ahora yo no las conozco y me han dicho, el Observatorio Social no lo tiene, Cisalva tampoco. Aquí está encuesta de seguridad y convivencia ciudadana, que coordina el DANE, no tiene la variable. ICB no la tiene, aunque nos entregó unas estadísticas que les voy a presentar sobre niños desvinculados y adolescentes del conflicto armado, de organizaciones armadas, pero
no creo que el ICBF tenga incorporado todo el sistema de protección. Defensoría del Pueblo tiene aproximaciones indirectas, informes parciales, Personería no lo tiene, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos sí lo tiene, pero por aproximación indirecta. Cuando digo aproximación indirecta es porque ese municipio es mayoritariamente afro, si hacen un trabajo en Puerto Tejada o en Buenaventura, pero por ejemplo en Cali, porque tal barrio es afro, pero en ningún momento dado por registros de autoidentidad de la población. Y por supuesto, las autoridades indígenas tradicionales, pero eso no lo vamos a ver acá, eso es para mañana en Toribío, tienen, pero ellos tienen un problema con la sistematización. Están urgidos de que se les apoyen procesos de sistematización de la información. Bien, hay problemas metodológicos que son obvios, son diferentes enfoques y tipos de registro, con protocolos también muy distintos, por una parte salud pública, forense criminológico, policial, judicial y penitenciario, y de protección de derechos, estadísticas vitales y estadísticas étnicas del caso de los cabildos indígenas. Muy complejo y difícil tener un sistema único de registro por el tipo de perspectiva de metodológica que tiene cada entidad y que es su obligación. Pero al menos poder dialogar los datos para esta variable y otras con diferentes fuentes estadísticas, pero para ello se requiere incluirla y usarla. Bien, rápidamente voy a analizar los datos del certificado de defunción. Y para ello vamos a ver cómo son los patrones de mortalidad por sexo, de acuerdo a lo que nos arroja, primero el censo del 2005, que tuvo un módulo excelente de mortalidad. Aquí lo ven ustedes en el censo del 2005. Esta es la mortalidad para los afros, mujeres, hombres y mujeres, y acá para los no étnicos. No étnicos son los que en la pregunta del censo del 2005 respondían la opción 6, ninguno de los anteriores. O sea, la gente que no se reconocía ni como indígena, ni como ron, ni como raizal, ni palenquera, ni negra, ni mulata, ni afrocolombiana, ni afrodescendiente. En los estudios que hemos llevado en otras investigaciones, como los de Perla, se detecta que la mayor parte de la gente que en términos raciales se clasifica como blanca mestiza. Bien, entonces ustedes ya pueden comenzar a ver fuertes diferencias en las pirámides de mortalidad. Acá lo ven para el conglomerado Oriente. Miren el conglomerado Oriente, es 2005. Esto es comunas 7, 13, 14, 15 y 21. Aquí lo ven ustedes. Y obviamente miren ustedes acá, incluso para los no étnicos, cómo la sobrevivencia es mayor, porque logran llegar al séptimo, sobre todo al octavo piso, mucho más que la gente afro. Y aquí lo ven para el certificado de defunción del 2010, se mantiene la misma tendencia, hay variaciones, miren, obviamente, miren también aquí esta sobretasa de mortalidad menores de 5 años, pero sobre todo este evento de la sobremortalidad masculina e inclusive femenina, miren, mucho más alta que la blanca mestiza, los no étnica. Bueno, aquí lo tenemos para el 2011, miren, 2011, certificado de función 2011 Cali. Aquí lo tenemos para el conglomerado Oriente 2011, vean, miren estas diferencias tan impresionantes. Bueno, acá está para el 2012, mire, todo Cali, mire, y aquí está el Oriente de Cali, mire. Aquí está para el 2013 el mismo patrón, o sea, pues simplemente es para mostrarles cómo, con todos los problemas que tiene el certificado de función, subregistro enorme, sobre todo para los afro, es tan fuerte el impacto, por ejemplo, de los homicidios en los afro, como víctimas, también pueden ser victimarios, pero fundamentalmente como víctimas, que con el problema de subregistro y todo es inevitable que salgan sobre representados en estos grupos de edades. Y el 2014, ahí lo tiene. Bueno, lo mismo en el 2014, el Oriente de Cali, ¿no? Bien, miren ustedes el porcentaje acumulado de mortalidad por homicidio
en el certificado de emoción del 2010. Estos son los hombres afrodescendientes, estos son los hombres no étnicos o blanco mestizos, estos son las mujeres afro y estas son las mujeres no étnicas o blancas mestizas. Es decir, el efecto de mortalidad por homicidio en términos relativos afecta considerablemente en todo el ciclo de vida mucho más a los hombres negros, claro, también a los hombres no étnicos, pero es mucho más sensible, miren este diferencial. Y las mujeres, miren este hueco acá, este espacio acá, sobre todo acá. Y acá son muertes violentas de mujeres negras. Aquí está, en el 2012, aquí hay un cambio, hay un problema de caída fuerte de subregistro de mujeres negras, lo que comentaba Alberto Concha, también puede pasar para muchas mujeres negras del Oriente que no les registran su pertenencia, puede ser, y acá entonces no se mantiene la tendencia anterior, pero mire para los hombres, se mantiene la misma. Este es para el Oriente de Cali, y aquí tenemos las tasas específicas de mortalidad en un gráfico logarítmico. Miren ustedes en el 2005, miren esta barriga, que ustedes la conocen ya, pero aquí está por grupo étnico-racial. Y aquí está para el 2010. Aquí está para el 2012. No lo pudimos hacer por los mismos grupos etarios porque las proyecciones de población no nos aguantaba cuando trabajamos con la muestra del 2012 por grupos quinquenales etarios, entonces trabajamos con grupos de menos de 15, 15 a 29, 30, 49, 50, 64, 65 y más. Y de nuevo se presenta la barriga, aquí las diferenciales son un poco menores, pero en las mujeres aquí es muy fuerte. Análisis de los resultados. Brevemente, ustedes en esos resultados se dan cuenta, brevemente, que pirámides de mortalidad para el censo 2005 y el certificado de función 2010 con importantes diferenciales para hombres y mujeres afrodescendientes en las edades entre 15 y 34 años. Sobre mortalidad con respecto a los hombres y mujeres sin pertenencia étnica, para el año 2012 este efecto ya no se observa a partir del rango de 30 a 49 años. Un efecto de sobremortalidad por homicidios más fuerte para los hombres y las mujeres afrodescendientes que se detecta a partir de las 10 primeras causas de muerte en el certificado de función en el caso de Cali para el 2010. En el 2012 la sobremortalidad por homicidio de los hombres afro se mantiene como en el 2010, pero entre las mujeres afro versus las no étnicas no hay una tendencia muy clara, la cual podría explicarse por su registro de mujeres afrodescendientes en los homicidios, o sea, feminicidios. Lo anterior es válido tanto para Cali como para el conglomerado Oriente. Sin embargo, los porcentajes de mortalidad para los rangos etarios de 15 a 29 años son mucho más elevados para el conglomerado Oriente de Cali. Como efecto de lo anterior, se observa que la población no étnica, mujeres y hombres, en los grupos etarios de mayor edad, 70 y sobre todo 80 años y más, tienen una mayor participación en el total de decesos, lo cual se corresponde con mayores años de vida con respecto a los afrodescendientes. Esto se corrobora en los gráficos de mortalidad acumulada presentada a continuación a partir de los 50 años. Brevemente los voy a presentar. Bueno, esto lo veo además, aquí ven ustedes la prevalencia de homicidios, estos son datos del certificado de función, para 2009, 2010, 2011, 2012, aquí ven ustedes para hombres afro y mujeres, y en todos se observa con unas diferencias en el 2012 en donde las mujeres no étnicas presentan unas relativas mayores prevalencias que las mujeres afro, pero en general el patrón es sistemático, por supuesto. Es decir, refleja también lo que muestran las pirámides de mortalidad. Y acá lo ven ustedes para población adolescente y joven por sexo entre 10 y 29 años. Miren ustedes, en el caso, estas son ya tasas de homicidio por 100.000 habitantes, para hombres afro y para no étnicos. Y en las mujeres, obviamente, pues son tasas mucho más bajitas, muy reducidas, pero siempre en estos grupos son más altas para las mujeres afro,
a excepción de este grupo en donde se reversa la tendencia. Entonces, la tendencia mantiene lo que les estaba comentando anteriormente, como es de esperar, las tasas de homicidios son sensiblemente más altas para los hombres afros y no afros que para las mujeres afros y no afros, pero llama la atención de la incidencia del homicidio entre las mujeres negras en el 2010 entre los 10 y 24 años con respecto a las mujeres no étnicas para Cali. Bueno, miren ustedes la mortalidad acumulada, todas las causas 2005. En el año 2005, al llegar a los 49 años, en Cali, el 56% de los hombres negros ya habían muerto y los no étnicos el 42%, 43%. En el caso de las mujeres, el 29%, las no étnicas el 20.9%. En el conglomerado oriente, el 64% de los hombres ya han muerto, al llegar a la mitad, al llegar a los 50 años. Y el 58% de los no étnicos. En las mujeres el 35,5% y en las no étnicas el 24,3%. En el caso del 2010, casi el 50% han fallecido, aquí el 34%, las mujeres el 25,7% y aquí el 13%. En el 12 se mantiene el patrón, se mantiene, o sea, esto es sistemático, esto no cambia, esto no es una cuestión que los datos cambian, no, es un patrón estructural. Y aquí ustedes lo ven, lo mismo para conglomerado oriente, es mucho más fuerte en el conglomerado oriente. Hay una cosa muy interesante, entre el 2005 y el año 2012 hubo una disminución muy pequeña de los afro que bajaron de 64 a 60% las muertes al llegar a los 50 años de edad, 45, 49. Pero en el caso de los no étnicos cayeron como del 40 y pico por ciento al 38%, o sea que la mejoría fue significativamente mucho mayor para los no étnicos que para los afros. O sea, los afros ganaron 4 de 64 a 60 años y los no étnicos cayeron 10 puntos. Ustedes ven unas desigualdades bastante terribles, sociales, entre la gente negra versus la gente no étnica. Y acá hicimos con el profesor Bergonzole un análisis con la técnica de Poisson para ver los diferenciales de muertes de hombres y mujeres negras versus no étnicas, censo 2005-2010, y para el conglomerado oriente y Cali total en el 2012. ¿Qué nos muestra esto brevemente? Nos muestra que los diferenciales se mantienen sobre todo en el caso, en estas edades, 15 a 34 años, es donde los diferenciales son mucho más fuertes. Tanto para el límite superior, el límite inferior y la tendencia promedio del diferencial en los años de vida. Y que esto se reproduce, obviamente, mucho más para los hombres que para las mujeres, pero al analizar en los datos del 2012, la sorpresa es que entre el 2005 y 2010 se moderó la tendencia, pero en el 2012 vuelve otra vez a recrudecerse la tendencia y lo más preocupante es, por ejemplo, los hombres del conglomerado oriente, en donde en todo el curso de vida el diferencial volvió otra vez a incrementarse. Es decir, mayor riesgo de morir hombres negros que hombres no étnicos. Bueno, esto es lo que les estaba analizando, ya paso esto rápidamente. Esto me parece importante señalarlo. Al comparar los resultados de las pirámides y los gráficos de mortalidad acumulada por grupo etario sexo, para el total de Cali versus el conglomerado oriente, al igual que los resultados para el año 2002, se observa que en este último la mortalidad en el grupo etario es más alta para hombres y mujeres de los dos grupos étnicos raciales. Claro, es donde está la situación más fuerte de ese diferencial.
Sin embargo, ella es superior para los hombres y mujeres afrodescendientes. Esto permite proponer la hipótesis de que en una misma región geográfica, con condiciones socioeconómicas similares, la población afrodescendiente presenta mayor exposición al riesgo de mortalidad por todas las causas al llegar a los 50 años, lo cual tiene que ver con un efecto adicional del componente étnico-racial como factor de riesgo, independiente al componente de pobreza, ¿no? Y ahora vamos a mostrarles rápidamente cómo el certificado de función tiene muchos problemas, pero no porque el DANE lo haya elaborado mal, sino porque el sistema de salud no ha puesto realmente el interés en que realmente sea bien diligenciado y se haga realmente bien hecha la pregunta, y que en eso consiste fundamentalmente el tema de su registro, el que muchos afros pasan de agache como no étnicos, y esto no es que se subregistren de función, es imposible, pues es que cambian realmente o los dejan vacíos. Entonces miren ustedes acá, miren el censo. En el censo del 2005, la población de Cali era un 26.2% afro, y el 31% de las defunciones que arroja el módulo de mortalidad del DANE son de afrodescendientes. En cambio, cuando vemos nosotros en el certificado de defunción, que para ese momento, en el 2010, se mantenía en el 26%, un poquito más, es lo contrario. Es 70%, pero el 80.8% son los registros de defunciones. O sea, aquí está escondida mucha gente afro. Miren que los no étnicos tenían una relación contraria en el censo. El 73% de la población y era el 68.3% de las defunciones. O sea, que el censo del 2005 nos permite ver como espejo del problema que tiene el certificado de función para el caso de la ciudad de Cali. Miren ustedes acá la serie que hemos construido. Miren el censo del 2005 de los certificados de defunción. Claro, esto tuvo un subregistro como de un 15%, porque un censo pues no es un certificado de función, por supuesto que no, son metodologías completamente distintas, pero uno puede perfectamente comparar un dato con otro. Eso lo hacemos los demógrafos, lo hacemos los economistas, e inclusive en la epidemiología se hace. O sea, no se puede caer en decir, no puede comparar uno con otro, porque entonces no podríamos utilizar fuentes distintas. Y en demografía, los censos se utilizan precisamente para resolver problemas de subregistros de las estadísticas vitales. En Colombia, las estadísticas vitales se han mejorado significativamente. El DANE ha logrado una enorme mejora, pero el tema de la variable no ha tenido la suficiente mejora. Y tiene que ver con el levantamiento del dato. Miren ustedes, miren cómo se desploman los números de afros, inclusive en términos absolutos. En cambio, los no étnicos van aumentando. Y eso no es posible, porque demográficamente esta ciudad pasó del 26 al 27.5 de acuerdo a la encuesta del Ministerio de Trabajo 2012, la mejor encuesta de hogares autoponderada por comunas. ¿Cómo es que demográficamente eso no es posible? O sea, ahí hay un problema. Y las otras etnias sí se vieron beneficiadas. Aquí están indígenas y rom. Entonces, aquí ustedes ya ven un problema de su registro cuando pudimos expulgar bien el certificado de función. Bueno, no entro ahora sí rápidamente, que María del Pilar nos presente lo más pronto posible esta parte, para yo luego terminar este insumo que les estoy dando. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí vamos a presentar los mapas de las comunas y capturas, y esta información viene de la policía y del Observatorio Social. Como estas estadísticas no contienen la variable étnica, lo que hemos hecho es cruzar esta información con la ubicación de las comunas que tienen mayor población afrodescendiente. ¿Tengo que hacerle para acá? Ah, ya. Vale. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vemos el mapa donde se ubican las comunas con mayor población afrodescendiente, que Fernando ya habló, que son el conglomerado oriente y esta comuna que es la comuna del centro.
¿sí? Entonces, acá, estamos viendo el número de pandillas que aparecen en las comunas con mayor población afrodescendiente, ¿sí? Que son la comuna 13, 14, 15, 16, la comuna 21, y esta es una comuna, la comuna de Siloé, que tiene población afrodescendiente, pero en menor proporción. Entonces, aquí se pueden ver la distribución de las pandillas en la ciudad de Cali. Sí. Esta es el gráfico que muestra la evolución de los homicidios para el año 2014. Son datos proporcionados por el observatorio y la policía, y aquí vemos el componente de homicidios que tienen como móvil pandillas, ¿sí? Que pueden ser enfrentamientos, pueden ser intolerancia, que no sabemos exactamente, la información que tenemos del observatorio solamente nos dice que es información por móvil pandillas, pero no tenemos específicamente cómo ocurre el hecho. Entonces, aquí tenemos, miren cómo estas dos series tienen un comportamiento más o menos similar en términos de su evolución. Aquí el móvil pandillas, que es que se corresponde con las comunas que tienen mayor número de pandillas. Entonces, aquí tienen un mayor número de homicidios por pandillas. La serie verde que ustedes pueden observar aquí muestra el número de homicidios que tienen el móvil pandillas para mayores de 30 años, ¿sí? Ven que los números son pocos, y eso indica que el número de personas que mueren son jóvenes, ¿no? Menores de 30 años, entonces, que es el componente más grande. Aquí simplemente estamos viendo los mayores a 30, que indicarían más o menos que son muertes por intolerancia, ¿vale? Aquí tenemos los mapas por comunas y la ubicación que hace la Policía Nacional. Es un informe que hizo la policía, que se llama el TIP, que es el registro de pandillas que hace la policía a través de los cuadrantes en estas zonas. Entonces, aquí vemos la distribución de las pandillas para las comunas 13 y 14, ¿sí? Esto, digamos, aquí se puede observar una distribución más o menos homogénea, sobre todo en la comuna 14, lo que implica una mayor dinámica de homicidios y delitos por pandilla. Y miren que esas dos comunas se pueden unir, y aquí hay digamos, en la frontera se puede ver que hay concentración del número de pandillas. ¿Sí? Estas son las comunas 15 y 16. Aquí la comuna 15 tiene el mayor número de pandillas, son 29 pandillas, no recuerdo ahorita el número, pero bueno, es una de las comunas que tiene mayor número de pandillas. También hay una mayor concentración en la parte norte, ¿sí? Y también hacer como el ejercicio mental de unir estas dos, vemos que las pandillas, al unirse con esta comuna, hay también mayor concentración, que implica mayores enfrentamientos, mayor control de la zona. ¿Sí? Igual, aquí estamos viendo la comuna 14 y la 21, y también esta comuna, que es la comuna del conglomerado Oriente, también muestra la distribución de las pandillas para estas comunas. Ahora, vamos a ver los delitos que registran el mayor número de capturas en Cali. Miren, esta es una información que se ha venido recopilando desde enero, que es una información que sube la policía y que nosotros bajamos diariamente. Nosotros hemos estado detrás de la policía nos ha dado información, digamos, de algunos de los delitos georreferenciados, pero no hemos podido tener acceso a las series, que es la información que es pública, pero no hemos podido tenerla antes de enero del 2015. Sí hemos tratado, pero ha sido casi que imposible. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son la información que corresponde al primer periodo de este año, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos registrando es el número de capturas por
por delitos. Entonces, los delitos que tienen mayor número de capturas es hurto calificado, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidio y lesiones personales. ¿Sí? Estas son los delitos que concentran el mayor número de capturas. Ahora, si nosotros cruzamos la información con las comunas que tienen mayor concentración de población afrodescendiente, vemos aquí, ¿sí?, que están las capturas. Aquí vale la pena resaltar algo. Miren, en la comuna 2, que es la comuna con mayor hurto calificado, claro, es la comuna de los barrios con mayores niveles de ingresos donde realmente ocurre el hurto. Y en las zonas del oriente el hurto es menor, ¿vale? Pasemos. Aquí ya tenemos identificado para cada uno de estos 4 delitos que les hablé en cada comuna, ¿sí? Entonces, aquí les decía, ¿no? En la comuna 2 vemos que hay más hurto calificado, no hay presencia de pandillas. Aquí, que es las comunas que nos interesan para ver el nivel de victimización de la población afro. Entonces, aquí tenemos un pico del número de capturas por porte de estupefacientes. Esto es un delito que nosotros asociamos a la presencia de pandillas, ¿sí? Entonces, la presencia de pandillas, obviamente, lo que están haciendo es controlando territorio para como zonas donde se trafica drogas. Entonces, aquí hay una mayor prevalencia de ese delito. Lo mismo para esta comuna, que es la comuna 21, que es una comuna también con fuerte población, con número alto de pandillas. Bueno, ahora, voy a hablar brevemente de los resultados que se han obtenido. Recuerden que esta información que presentamos en esta parte no tiene la variable étnica. Lo que hicimos fue simplemente cruzar la información que nos dio el observatorio con las zonas donde hay mayor concentración de población étnica, ¿no? Entonces, a excepción de la comuna 7, el 69% de las pandillas en Cali se concentra en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21, que es el conglomerado oriente. Bueno, 21 no, que es la parte de Siloé. Sí, 21, sí. 20 es la parte de Siloé. Y aquí es donde se concentra el mayor número de pandillas. Y el resto se concentra en la comuna 1, 18 y 20, que es la ladera, que esta es la que estaba diciendo ahora, la de Siloé, y es la que tiene menos concentración de población afrodescendiente, ¿sí? Ahora, las comunas que registran el mayor número de homicidios son la comuna 14 con 187, la comuna 13 con 171, la comuna 15 con 142 y la comuna 21 con 126 registros, ¿sí? Y estos homicidios representan el 40% de delitos que ocurren en la ciudad, ¿vale? De nuevo, los gráficos revelan que el número de homicidios por el móvil pandillas es mayor en las comunas que tienen mayor población afrodescendiente. Ahora, con respecto a los delitos, en lo que va corrido del año del 2015, como les decía que simplemente se ha bajado la información que reporta la policía, se han registrado 1.742 capturas en Cali por 53 diferentes delitos. Y del total de capturas, el 32 se concentra en estas comunas, ¿vale? Los delitos que registran mayor ocurrencia en Cali son hurto calificado, fabricación, y tráfico y porte ilegal de armas de fuego, municiones, porte de armas de fuego, homicidio y lesiones personales. Ahora, el 79% de las capturas están asociados a los 4 delitos que corresponden a la presencia de pandillas, que son, olvídense del primero, el microtráfico de drogas, porte ilegal de armas, homicidio y lesiones personales. Como les decía, nosotros creemos, o esta es nuestra hipótesis, que estos delitos se corresponden con la presencia y con la dinámica de las pandillas en esas zonas. En las comunas de mayor concentración de población afrodescendiente, el mayor número de capturas está asociado al microtráfico de drogas y esto a su vez coincide con el alto número de homicidios y con los picos en las capturas que ya vimos por el delito. Cuando nosotros estamos hablando de la victimización de la población afrodescendiente que ocurre
en estas zonas se debe sobre todo a la existencia de fronteras invisibles, ¿sí? Las pandillas, como tienen que proteger sus zonas donde trafican, donde hacen tráfico de estupefacientes, entonces crean estas fronteras invisibles, lo que hace que la población étnica esté aún más encerrada, ¿sí? y que no tenga movilidad. Entonces, eso aumenta el nivel de victimización de esta población en esas zonas. Voy a finalizar rápidamente con la parte de lo de violencia de género. Sí, rápidamente. Acá ustedes ven una prevalencia simple. Esta prevalencia, no voy a entrar en detalle, voy a mostrar únicamente el porcentaje de estos 3 eventos en la totalidad de eventos de registro obligatorio por grupo étnico y sexo. Recuerden que esto comenzó a registrarse por Civigila en el 2012, creo que en el segundo semestre. Entonces, aquí tenemos para el 2012, y aquí tenemos, simplemente para que se den cuenta ustedes los diferenciales, en las mujeres afro, este es el total de registros de Civigila, de todas las morbidades, de las mujeres afro, el 20%, particularmente mujeres entre los 10 y 29 años, registran el tema de cualquiera de estos 3 eventos. En los hombres afro, el 11.1, mientras que en los no étnicos, las mujeres en el total de morbidades es el 9.7 y en los hombres el 2.7. Para ambos sexos es el 16.5 de los afro y apenas el 6.3%. O sea, esto no es una prevalencia definitiva, pero simplemente muestra una sospecha de un mayor impacto del tema de violencia de género, sobre todo para las mujeres negras, para las mujeres afro. Y esto lo podemos ver ahora en el Oriente. En el Oriente es mucho más fuerte este fenómeno. En el Oriente, el total de los eventos mórbidos en estas 3 componentes es el 20.3 para la gente afro, mientras que para la gente sin pertenencia étnica es el 7.2%. Y acá, para el 2013 se mantiene el mismo patrón, aquí incrementó ligeramente, pero se mantiene el mismo patrón, y para los grupos no étnicos redujo el peso de ese evento. Y aquí lo tienen para el Oriente, miren cómo se mantiene la estructura muy similar. Entró al tema de componentes, miren, estos son datos del censo del 2005, simplemente tasas de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes de cada grupo étnico. Para el total en Cali, los hombres tenían una tasa de encarcelamiento de 310.84 por 100.000, las mujeres 35.22. Entre los hombres afrodescendientes, los hombres afro 469.95, o sea, muy por encima de la tasa promedia de los hombres, mientras que los hombres no étnicos o blancos mestizos 252 por debajo de la tasa de los hombres de todos los grupos de colores de piel. En las mujeres es el mismo patrón, esta es la tasa promedio para las mujeres de todos los colores de piel, pero para las mujeres afro es el 47 por 100.000 y para las no étnicas el 30.93. Aquí está sobre reclutamiento, pues efectivamente hay una mayor incidencia de reclutamiento en hombres afro, de efectivos de la policía, el ejército, entonces también sale de una manera muy interesante. Estos datos son bastante importantes que ustedes los vean, esto es gracias al Instituto de Bienestar Familiar que nos pasó esta información, para que ustedes se den cuenta el efecto del conflicto armado a nivel étnico y su impacto. No voy a entrar a Cauca y Toribío, sino Cali, aquí Cali. Miren, el 28% de los niños, niñas, adolescentes en Cali son o afros, en su mayor parte 15 y 5 no étnicos. Es decir, que hay la población afro e indígena tiene un peso significativo en los niños y niñas desvinculados del conflicto armado atendidos por el ICBF. O sea, esto nos está mostrando otro de los componentes que se vive en la ciudad de Cali
o se vive en los municipios de Toribío, pero no voy a hacer ese análisis. A nivel nacional, estos son los datos. Del total de niños que maneja desde el 2001 hasta el año pasado, diciembre, en el agregado 5.694, 9.2 son indígenas y 6.3 afrodescendientes. Simplemente es para mostrarles, este es otro efecto interesante. Las conclusiones simplemente permiten establecer fuentes, todos estos datos diferenciales de tasas y distribución de una geografía racializada, en el caso de Cali, entre la población afro y la sin pertenencia étnica, en una serie de eventos que inciden seriamente en la salud pública, la seguridad y la convivencia de la unidad, particularmente en la población entre 10 y 29 años. Los datos reflejan importantes desigualdades sociales entre las dos poblaciones, permitiendo proponer una hipótesis que el factor étnico-racial tiene una incidencia adicional con respecto a otros componentes socioeconómicos. Esto último se puede observar claramente en el conglomerado Oriente, donde las condiciones socioeconómicas son similares para ambos grupos étnicos. Esto significa que la población pobre, negra pobre, percibe mayores condiciones de exclusión que la población sin pertenencia étnica también pobre, aumentando el riesgo en la gente negra de participar en eventos que afectan la seguridad y la convivencia. Estos diferenciales de estadística, no obstante, los problemas terroristas observados permiten detectar poblaciones adolescentes y jóvenes a alto riesgo sin pertenencia étnica racial, como se ha podido observar en el caso de Cali. Este subregistro es válido tanto para la población afro como la indígena. Con base a la anterior exposición, este proyecto y en coordinación con el DNP, realiza este taller para evaluar las posibilidades de implementar un ejercicio piloto en Cali de introducción de la variable étnica en la estadística de seguridad y convivencia, especialmente en el rango de 10 a 29 años. Esto significa que además de las estadísticas ya disponibles que producen todas las agencias de seguridad pública y de protección de los derechos humanos, se pueda contemplar la introducción de la variable étnica racial en las estadísticas, que no la tiene la mayoría, en Cali en un periodo de tiempo, y hacer una evaluación en su uso para efectos de política pública. La propuesta es generar un sistema estadístico a escala local que permita cruzar los distintos eventos de seguridad y convivencia con las características sociodemográficas y socioeconómicas en las que esté incluido el componente étnico-racial. Y yo me atrevo a plantearles algunas propuestas: inclusión de la variable a través del Comité de Muertes Violentas de la Alcaldía de Santiago Cali para homicidios, suicidios, otras muertes violentas. Ya. Inclusión de la variable de lo del Comité de Muertes Violentas, posibilidad de acceso al metadato que utilizan las distintas entidades y a los microdatos, pero anonimizados. Sería ideal que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses permitiera el acceso a la base de datos anonimizada y que en su reporte estuviera en cuenta la variable étnica racial para los afrodescendientes, ojo, y la población no étnica, además del indígena. O sea, que los reportes salgan para los tres grupos: indígenas, afros y no étnicos. Especificación del proceso mediante el cual se lleva a cabo el proceso de recolección y levantamiento de información por cada entidad para reducir el problema de su registro en el caso de certificado de defunción y el registro de Civigila. Se recomienda sensibilizar al personal de salud de las CPS e IPS públicas y privadas que tienen a su cargo el diligenciamiento de los cuestionarios de certificado de defunción y el de registro del Civigila, particularmente en lo relacionado con la información del componente étnico-racial. Evaluar la inclusión de la variable en otro tipo de estadísticas de seguridad y convivencia ciudadana. Por ejemplo, la encuesta de seguridad y convivencia ciudadana que hace el DANE. En Cali, ¿cómo vamos? Los datos que maneja la Fiscalía, el CTI, el IMPEC. Nosotros no conocemos muy claro si la tiene, y si la tiene, que eso comience a generar, digamos, información con esa variable. El ICBF. Solicitar acceso a otras fuentes de información como la de población desplazada por grupo étnico-racial. Se propone que se generalice el módulo étnico del Censo DANE 2005 a las distintas estadísticas de seguridad y convivencia. Muchas gracias. Estas son, digamos, los resultados de esta evaluación que hemos hecho y que dejo ahora con Joana, quien coordina la segunda parte del taller. Bueno, una vez de haber escuchado a nuestros expositores y pues de haber conocido un poco el alcance de lo que se trataba el taller el día de hoy, tenemos a dos invitados que nos harán unos comentarios acerca de lo expuesto. Entonces, pido que Janet Mosquera se haga presente acá adelante. Janet es epidemióloga social y docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, profesor Fernando Urrea. Lo primero que uno se pregunta es, bueno, vamos a incluir la variable étnico-racial en las estadísticas, en algunas estadísticas del país, específicamente en estadísticas de violencia y de salud pública. Y uno se pregunta, ¿y cómo para qué sería eso? ¿Cierto? La preocupación más grande, uno dice, bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia que han tenido otros países y para qué ha servido la inclusión de esa variable étnico-racial? Para mí, esa fue la primera pregunta que a mí me asaltó cuando digo, bueno, ¿y cómo para qué sería? ¿Cierto? Y uno dice, bueno, hay suficiente, y cuando uno revisa, digamos, la situación del país, de Cali y de otros espacios, dice, hay justificación suficiente para decir la importancia y la necesidad de incluir esa variable étnico-racial. Yo creo que la dificultad más grande es plantear algunos asuntos que quiero colocar acá. O sea, no es solo ponerla en las encuestas, sino es, y luego, ¿qué pasa con eso? ¿Qué tipo de análisis le va a hacer a esa inclusión de esa variable? Y la justificación es bastante simple. Yo creo que en Cali, pues, todos los que reconocemos esto, es una ciudad bastante racista, bastante discriminatoria, y básicamente raza es una construcción social, ¿cierto? Porque estamos montados en una estructura racializada, y eso tiene impactos prácticos. Cuando uno habla de construcción social, pareciera que fuera una cosa etérea, como eso es un invento de la gente. Sí, es un invento de la gente, es un invento social, pero eso tiene impactos en la vida cotidiana de uno y tiene impactos en las estructuras que se crean en las instituciones, en los gobiernos, en las universidades, en las ciudades, y tiene asuntos que pasan por lo más cotidiano, que son lo que uno llama las microagresiones que uno sufre diariamente cuando hay montada una estructura racializada. Sí, entonces, digamos, eso justifica la necesidad de incluir la variable étnico-racial para poder descubrir el mundo no como queremos, sino como realmente es, para mostrar el mundo no como nosotros quisiéramos que fuera, sino como realmente es. Y ahí yo creo que eso justifica la inclusión de la variable. Sí. Sin embargo, digamos, específicamente en el área de salud pública, que es donde me muevo con alguna comodidad, es que cuando yo hice una revisión de los artículos publicados en las 3 revistas 1A de salud pública del país y para averiguar qué es lo que dicen cuando ellos incluyen la variable étnico-racial en los artículos que se publican. Y lo que uno ve allí es que los investigadores incluyen la variable, la describen y luego salen corriendo. No saben qué hacer con ella. Sí. Había 20% eran afrodescendientes y para de contar, y eso no vuelve a aparecer ni la palabra, ni un análisis de cómo se incluyó la variable, ni siquiera cómo se tomó. Y hay una falta, digamos lo que yo colocaba en el artículo, hay una falta de teorización de estas categorías sociales, lo cual limita la comprensión de los resultados de los estudios, las implicaciones que tiene el incorporar estas categorías en las investigaciones y sobre todo el uso que podrían tener los resultados en salud pública. En salud pública esa es la preocupación que tenemos, usted la podría incluir, pero ¿qué hacemos después que la incluye? Y más cuando hay todo ese vacío teórico de que no se dice para qué ni cómo se va a analizar. ¿Sí? Digamos, en el caso de violencia, y yo lo llamaría más violencia porque lo que estamos mostrando más que, digamos, datos de convivencia y de seguridad ciudadana, lo que estamos mostrando son cifras de violencia, es lo que uno puede identificar y lo que muestra la literatura es esto, las cifras de las distintas formas de violencia no se distribuyen igual entre los distintos grupos étnico-raciales, que es lo que el profesor ha presentado, los riesgos o los factores de riesgo de violencia no están igualmente distribuidos según la condición étnico-racial y las consecuencias de la victimización no están equitativamente distribuidas según esta condición. Y además, que me parece interesante mirar cómo analizamos también este asunto, y es que la respuesta institucional también sigue un patrón étnico-racial. O sea, no se responde igual cuando una mujer negra se presenta para denunciar un delito a cuando se presenta una mujer mestiza o una mujer blanca. O sea, también habría que mirar cómo se comporta la respuesta social a estos asuntos de violencia, porque eso también está mediado por la condición étnico-racial. Digamos que uno diría, hay justificación para incluirla, y la preocupación que uno tiene es, bueno, ¿y qué hacemos después una vez se tenga esa variable? En términos de salud pública ya hay un avance, digamos, en la literatura lo que se reporta es que se resalta ampliamente la necesidad de incorporar esta variable étnico-racial en las encuestas y en las investigaciones. Y hay una preocupación ahora por pasar cuáles son los modelos explicativos para poder dar cuenta y analizar esos resultados, ¿sí? Porque después de que usted la tiene, no es suficiente solamente con describirla, sino que tocaría ir mucho más allá de eso. Dale. Y lo que uno ve, lo que decía ahora en términos de salud pública, la constante es que se usa la variable, pero no hay un soporte teórico y las explicaciones
Si se dan, muchas de ellas pasan por un análisis completamente biológico. Por ejemplo, si usted ve una mujer negra cargando una bolsita de la 14, esa mujer es un riesgo, tiene riesgo de hipertensión arterial. Si tiene 40 años, sí, está completamente biologizada la condición étnico-racial con asuntos, digamos, de salud, específicamente con diabetes o hipertensión arterial. Y hasta ahí llega, digamos, algunas explicaciones completamente biologizadas cuando se explica. Lo que uno esperaría si se incorpora a la categoría es que haya una claridad teórica inicialmente para qué se incorpora y además cómo hacer su análisis y que se mantenga una consistencia de cuál es la categoría étnico-racial que se va a incluir. Digamos, en análisis en salud pública uno ve que se llama desde inclusive fenotípico africano, negro, afrodescendiente, o sea, hay distintas nominaciones y se requiere, digamos, hacer una consistencia con esa nominación que se quiere incluir y además la claridad en los cómo se va a medir. También ese es otro del asunto que el profesor colocaba eso, en mucha literatura pública no se encuentra cómo se midió, si fue por autopercepción, fue percepción del encuestado, cómo fue que se midió, fue color de piel, además porque tenemos un asunto aquí también, estamos haciendo, cuando juntamos las dos, lo étnico y lo racial, aquí estamos mirando dos asuntos, estamos mirando las condiciones culturales, pero también un asunto fenotípico que tiene que ver por el color de piel, estamos juntando esas dos miradas. ¿Sí? Y nosotros sabemos si existe y persiste una estructura social racializada, lo que nos interesa en temas de salud pública es cómo eso étnico-racial opera con relación a la salud. ¿Sí? No es solamente mostrar esas diferencias, nosotros sabemos que existen diferencias, digamos, en acceso a servicios, en discriminación, digamos, en las consultas, pero es poder analizar por qué es que existen esas diferencias y además, y por fuera de lo biológico, y además tener pistas para actuar. Yo creo que la preocupación central es poder analizar muy bien por qué se dan esas diferencias y eso implicaría inclusive no solamente hacer análisis estadísticos, sino también otro tipo de análisis para poder completar la información que se tenga y lo más interesante es, bueno, y de ahí que sigue, cuáles son las pistas para actuar para poder intervenir esos hallazgos que presentan las investigaciones o las estadísticas. ¿Sí? Y lo étnico, y aquí en salud pública, lo étnico-racial tiene sentido cuando se está interesado en indagar, por ejemplo, asuntos relacionados con el racismo, lo cual está relacionado con asuntos, con los procesos de salud y enfermedad entre los grupos humanos. En ese sentido, en el campo de la salud pública, a nosotros nos interesaría, por ejemplo, identificar las estructuras, los mecanismos y los procesos que crean y reproducen el racismo afectando la salud de las poblaciones afrodescendientes o indígenas en Colombia. O sea, ¿cómo hacemos para que cuando se incluya, digamos, como una variable, como esto es un constructo social que toca volverlo variable para incluirlo en una encuesta, ¿cómo hacemos también para que en eso que se recoge podamos recoger estructuras, mecanismos y procesos que crean y reproducen ese racismo? Porque en última lo que uno quiere mirar es qué es lo que hace que me produzca esa diferenciación. Y básicamente uno decía, pues detrás de eso hay asuntos de racismo, hay asuntos de discriminación. ¿Cómo lo recogemos también? Habría que pensar cómo se complementa. Y ya para discutir, entonces la propuesta con base en la presentación que hizo el profesor Fernando y la profesora Pilar es el asunto teórico. Me preocuparía, digamos, aquí uno podría tener una mirada estructuralista, una mirada culturalista, una mirada biologicista de este asunto, digamos, cuál es la mirada teórica con que se va a incluir la variable étnico-racial en las encuestas y cómo se va a analizar. O sea, yo creo que la oportunidad de hacer un estudio piloto nos permite mirar eso, o sea, y probar inclusive cuál es el marco teórico y plantearlo explícitamente, tener la consistencia, digamos, en cómo se va a meter en todas las encuestas y específicamente el otro punto relevante es el uso de la información. Al final de esto, uno cuando tenga los resultados, uno qué espera, a quién es que debe llegarle esto y quién le va a hacer seguimiento a ese uso de los resultados. Y lo otro, para poder llegar a explicar por qué es que se presentan esas desigualdades, qué es necesario seguir haciendo, además de hacer, digamos, los análisis estadísticos y la incorporación en las encuestas poblacionales. Digamos, esas serían como los comentarios que haría la presentación, profesor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, comentarios sobre la presentación a cargo de Alberto Concha. Muchas gracias. De nuevo, gracias Fernando. Aquí tengo un problema personal. ¿Puedes apagar ese que yo no voy a hacer presentaciones? Un problema personal. Es que el problema personal está en que, y es, digamos, personal y profesional.
Criticar, comentar a fondo la presentación que Fernando y María del Pilar han hecho sería casi tonto. Porque no es una presentación absolutamente descrestadora, por decirlo de una manera popular. Es decir, han incluido todo un análisis técnico con mucha fuerza. Yo estaba pensando que cuando uno estudia epidemiología, lo primero que le enseñan son los estudios descriptivos y después avanza a otros estudios de tipo analítico de mayor profundidad. A pesar de que aquí hay componentes de lo que han presentado ellos dos, componentes descriptivos y analíticos, ahí me pareció con mucha fuerza, con mucho rigor, la parte descriptiva. Y me encantó porque cuando se hacen estudios descriptivos bien hechos, uno podría plantear la hipótesis de que lo analítico, después de los análisis de Poisson que hizo Gustavo, pues van a demostrar que lo descriptivo está bien planteado. Y me parece que es una enseñanza, Fernando, María Pilar, que digamos tenemos que tomar de este trabajo, que hay que hacer excelentes análisis descriptivos con el mayor rigor posible para poder que, en efecto, cuando te vas a hacer pruebas un poquito más estructuradas, casi siempre, no siempre por supuesto, vas a encontrar una confirmación de lo que lo descriptivo te dio. Quiero enfatizar eso porque tenemos la tendencia a que tenemos que hacer regresión logística obligatoriamente y hacer multivariado, y si no hay eso, pues no hay nada. Pero me gustó mucho observar esta parte porque planteó esas dos cosas grandes. El segundo comentario que quiero hacer es de que, en efecto, aquí en lo que han dicho ustedes, lo que acaba de decir Janet, hay un componente absolutamente claro de la discriminación que existe en Colombia frente a la gente de piel negra, que nos pone ante la disyuntiva de que si efectivamente toda esta información tan valiosa la vamos a poder utilizar no solamente como un resultado técnico, sino qué podemos hacer frente a esa discriminación, a esa relación política tan absolutamente clara. Y miren, les voy a una anécdota sin contar ¿cómo se dice? El santo. Información estadística. Murió una persona, murió de raza negra. Asesino de raza negra. Entonces yo pregunté una vez, bueno, ¿y por qué no dicen cuando es blanco, cuando es mestizo, cuando es un rubiecito, un monito, como decimos en Colombia? ¿Por qué no dicen era rubio, era blanco, era mestizo? Pero siempre lo decimos cuando es negro, el muerto o el asesino. Entonces hay allí una actitud que definitivamente muestra que esa discriminación es constante. Y eso hay que cambiarlo. Y lo podemos empezar a cambiar con la propuesta que ustedes hacen de incluir esa variable étnica en todo tipo de información. Porque efectivamente la enseñanza, el llamado grande que me toca fuertemente lo personal, lo colombiano, lo profesional, es que aún estamos en algunas cosas tan discriminadores, puede que con grandes diferencias, pero aún hay rasgos casi que de esclavitud en lo que estamos viviendo con la población negra en nuestro medio. Una discriminación que es fuerte. Miren, Potrero Grande es una población con 80 o 90% de población negra. Llano Verde, igualmente. 80 o 90% de población negra, básicamente todos discriminados, violentados por el conflicto armado. Llegados a Cali a la fuerza, no llegados a Cali por la voluntad de uno querer emigrar para buscar mejores condiciones, sino a la fuerza por un desplazamiento de la violencia militar, paramilitar y de las FARC y de los helenos, que hace que mucha gente se desplace a nuestras ciudades buscando a la fuerza esa cosa. Pero esta población negra de estos barrios, como ejemplo, Potrero Grande y Llano Verde, en el oriente de Cali, están sufriendo de igual manera esa discriminación que vive de otra manera en nuestro medio. Yo vivo aquí cerquita y todos los días cuando bajo de mi casa, ¿qué veo? Muchachas, mujeres negras subiendo a atender a familias como la mía, que le podemos pagar a una mujer para que atienda los oficios domésticos, y casi la mayoría de ellas son negras. ¿Es discriminación? ¿Es alguna otra manera de
ver rezagos de esa esclavitud que nos llegó del siglo pasado. Cali, el Valle del Cauca, tuvimos esclavos aquí en esta ciudad. Tuvieron, pues, no tuvimos. Tuvieron esclavos en estas ciudades. Eso es un rezago que todavía dura mucho. A uno le pregunta, dice alguien, es que yo no soy racista. Muy bien, usted no es racista. No me conteste la pregunta. Si su hija, blanquita, se va a casar con un negro, ¿usted qué pensaría? O si su hijo, blanquito, se va a casar con una negra, ¿usted qué pensaría? Si la persona empieza a responder con dudas, definitivamente es racista. No tengo la menor duda. No les importó que el hombre o la mujer con quien se va a casar lo quiera, la ame, la cuide, sino que tiene una piel negra. Hay racismo, aceptémoslo. En nuestro medio tenemos racismo para poder que estas estadísticas tengan finalmente alguna posibilidad de salir adelante. Digamos, hablamos con claridad de que ese problema existe. Yo me puse a mirar para esta... porque Fernando mandó a muchos de nosotros, pero a mí me lo mandó especialmente porque me pidió que comentara la presentación que hizo. Y yo me tomé el trabajo de estudiarla, de leer lo que él había dicho, y por eso puedo decir que comentarios críticos a lo que han planteado aquí es muy poquito. Tal vez Fabián, que tiene un PhD, yo no lo tengo, o Gustavo puedan ponerse a criticar epidemiológicamente qué faltó. Yo diría que podríamos decirle faltó este análisis de años de vida perdidos, esperanza de vida, razones de mortalidad más estructuradas, pero digamos lo que está es bastante bueno. Por eso no me pongo a plantear críticas epidemiológicas a lo que han planteado en mi punto de vista. Si ustedes tienen otro criterio, excelente. Pero lo que me puse a buscar fue qué había en Colombia frente a las negritudes en nuestro medio. Y encontré un documento muy interesante del PNUD. El PNUD que se llama Los afrocolombianos frente a los objetivos de desarrollo del milenio. No voy a leer porque son como 8 o 10 páginas leerlo, sino a mostrar algunas cosas que son muy importantes y que refuerzan fundamentalmente lo que ellos nos han planteado. Porque los objetivos del milenio, a mi manera de entender, digamos, es la marca más importante que Naciones Unidas ha hecho en los últimos años, en el cual logró unificar de una manera muy significativa a los gobiernos del mundo para hacer algo y lograr estos 8 objetivos. No los vamos a leer porque ustedes todos los conocen, pero quería resaltar algunos de los datos que plantea el documento. Los afrocolombianos se congregan en diferentes tipos de asentamientos, por lo que hay que destacar la diversidad cultural con la que cuentan incluso al interior de su etnia. Eso uno lo ve en nuestro medio, es más pequeño. Ustedes van a Potrero, Llano Verde, vuelvo y pongo el ejemplo porque de alguna manera conozco con alguna cercanía estos barrios, y efectivamente no solamente hay una gran diversidad cultural, una gran capacidad de mostrar cultura, sino que lo hacen diferentemente. Y eso es muy importante. Ángela de la Casa del Chontaduro, que está aquí, podría ampliar esto de una manera mucho más grande de lo que puedo decir yo, pero efectivamente uno encuentra no solamente gran diversidad, sino grandes talentos, grandísimos talentos. Y eso quiero destacarlo, Fernando, María Pilar, porque dentro de lo que hay que estudiar, creo yo, en la parte de la dignidad es cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus grandes valores. Aquí en gran medida hemos visto los grandes problemas a que están enfrentados, las grandes diferencias, la gran discriminación que sufren, pero no hemos estudiado todavía sus grandes talentos, capacidades, potencialidades, que nos permitirían, entre otras cosas, poder hacer propuestas teniendo en cuenta esas grandes potencialidades. Es muy lindo. Hoy, mañana, viernes pasado, hubo un evento muy interesante en Potrero. Los muchachos y las chicas, casi todos negros, como repito, se unieron e hicieron una gran marcha dentro del barrio, caminando por el barrio. ¿Saben por qué? Para pedir la vida, para luchar por la vida de ellos, porque están siendo asesinados por mucha gente. Entonces, estos datos nos permiten ver que hay necesidad de estudiar esos otros factores. Porque me dejó inquieto una observación que tú hiciste, Fernando, es que planteaste que no era la pobreza el factor único que podía explicar, sino que podía haber otros factores.
lo cultural, no sé si lo genotípico, dudaría mucho yo de eso, pero sí efectivamente habrá que mirar, estudiar eso, y eso sería una propuesta muy específica. Si vas a tomar dos poblaciones igualmente pobres, donde hay unos son mestizos, otros negros igualmente pobres, ¿por qué unos sufren más este tipo de problemas que otros? Creo que eso quedó ese interrogante, por lo menos como interrogante. Al menos no fue una aseveración radical, pero a mí me parece que es una aseveración muy importante. Dice acá el PNUD, en las 13 áreas metropolitanas la tasa de informalidad, hablando de la pobreza, para afros es del 65%, mayor en 9 puntos que para el resto de la población. O sea, ratificamos, y esto es Colombia, no es solamente el Valle del Cauca, Colombia. Un poco más de la población afro de Colombia termina el día, oigan esta afirmación tan grave, termina el día sin una de las 3 comidas necesarias. Un poco más de la mitad termina el día sin solamente con una de las 3 comidas necesarias. En el Valle del Cauca, la abstinencia alimenticia es 3 veces mayor para afros que para no étnicos. O sea, estaríamos básicamente con este documento del PNUD ratificando mucho lo que está planteado, pero al mismo tiempo nos llama la atención sobre otros aspectos que consideramos necesarios reforzar. Sobre educación básica, en departamentos con población afro, las tasas de analfabetismo pueden llegar a ser hasta 6 veces más altas que el promedio nacional, caso de Nariño, y hasta 3 veces en Chocó, Sucre o Cesar. O sea, tenemos una cantidad de datos supremamente graves. Y como aquí estamos en una combinación de salubristas, epidemiólogos, policía, medicina forense, en fin, pero en salud sexual y reproductiva. En Chocó hay 5 veces más muertes de nuevas madres que en Bogotá y 4 veces superior al promedio nacional, hablando en tasas, no en población numérica, porque sería un error muy simple. En Cali y Cartagena, las tasas de mortalidad materna en mujeres afro son mayores que en mujeres no étnicas. Lo que les contaba al inicio de esta niña de 15 años que murió afro en la ciudad de Cali es un ejemplo nada más de lo que quería resaltar. Termino la referencia a este documento. ¿Se me está acabando el tiempo? Bueno. Termino esta referencia leyendo las recomendaciones de este documento. Son 4. Dice, formular y ejecutar un plan nacional de lucha contra el racismo y la discriminación racial. 2. Fortalecer la capacidad de acción política de la población afrocolombiana para exigir derechos y concertar opciones y avanzar en los ODM. 3. Diseñar y ejecutar planes y programas diferenciales con enfoque cultural territorial en regiones y concentraciones urbanas de población afro. Y finalmente, muy simpáticamente, toca con lo que ustedes plantean, recomendación 4, inclusión de la variable étnica en los registros de información del Estado, O sea que habría una excelente correspondencia en documentos como este del PNUD, que no es solo del PNUD, que es concertado con muchas otras personas e instituciones para reforzar la política frente a esto. Entonces, termino planteando que la posibilidad... escúchame un segundito. Es que no podría quedarme callado con todas las observaciones que hiciste de las pandillas. Y lo quiero hacer porque, de alguna manera, trabajo en este tema. La observación número 1 es que usemos un vocabulario muy cuidadoso frente a eso. Porque hablar de pandillas en general, en la mentalidad común, es referir a jóvenes que son malosos y que hacen violencia, homicidios, violaciones sexuales, en fin. Pero ese imaginario es muy delicado, porque lo que hoy día ocurre con las pandillas no es lo que ocurría hace 20, 25 años en Colombia y en Cali. Los muchachos de las barriadas populares, por falta de opciones, por la discriminación, no hay trabajo, no hay educación, son seducidos, decimos nosotros, captados, cooptados de una manera brutal por los verdaderos dueños del crimen. Los capos, las invisibles no son las fronteras,
Los invisibles son los capos que manejan los muchachos como títeres. Las fronteras invisibles, voy a quitarse esa palabra, todo el mundo sabe cuál es la calle que no se puede cruzar. No es invisible la frontera es visible. Lo que es invisible es quién maneja los hilos. Ustedes lo saben muy bien en la policía, la fiscalía, el CTI, la personería. Saben muy bien que lo que es invisible es el capo que maneja eso. Entonces, esas pandillas que usted mencionaba acá, yo diría que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de argumentación, porque puede llevarnos a mayor discriminación todavía. Nos puede llevar a mayor señalamiento injustísimo. Por un final comentario, cada vez que usted habla con muchachos que están en pandillas, el factor común es, deme algo para trabajar, para educarme, y yo dejo la pandilla. O sea, le está mostrando de una manera muy simple, con investigaciones muy profundas, que el problema de la discriminación, de la falta de opciones, es lo que hace que los jóvenes se metan a estas actividades. Entonces, termino allí porque pues había mucho más que comentarles, pero el tiempo es limitado, y de nuevo, muchas gracias y los felicito. Bueno, nuevamente muchas gracias a nuestros invitados comentaristas. A continuación los invitamos a un breve receso, 15 minutos para que tomemos un break. ¿Puedo hacer un cambio? Yo, así, quisiera oír, quizás tomar 2 o 3 comentarios de la audiencia. Creo que sería muy importante dejar registrado, no sé si alguien, quizás 3 comentarios de alguien que quiera hablar o comentar sobre las presentaciones, lo que habló los comentaristas. No, creo que hay que reconocer el trabajo de los colegas, es fundamental hacer mejores trabajos descriptivos, y, digamos, mejor trabajo con estadística, con datos, e incluso plantearse, digamos, cuando uno dice hay que incluir la variable étnica, pero ¿cómo incluirla? ¿Qué quiere decir eso? Es un problema técnico que es complicado. Pero quisiera plantear algo. Yo creo que de todas maneras hace falta lo que Fernando un poco nos dijo, que no estaba implicado en las exposiciones, que es alguna reflexión que ponga en movimiento los datos y explique teóricamente qué es lo que está pasando. Yo noto una deficiencia enorme en la ciudad de Cali sobre un diagnóstico de lo que está sucediendo en la ciudad. Hay mejores trabajos en Medellín, hay mejores trabajos en Bogotá, se está haciendo algo inclusive en la costa, pero aquí hay una deficiencia, digo yo, en el orden de poner en movimiento la información. Hay mucha información, pero hay pocas hipótesis, digamos, sobre lo que está sucediendo. Entonces creo que esto haría falta. Claro que es una cosa que no se resuelve pues en un seminario, ni mucho menos, pero en un proceso se puede plantear. Déjenme hacer un punto que es un poco en el orden teórico y abstracto, pero hay un autor que hoy en día es muy importante, que es Michael Mann, y Michael Mann argumenta que la violencia es cada vez menos de clase en el siglo XXI, y que cada vez tiene perfiles más étnicos y de género, y llama la atención, digamos, sobre este movimiento, plantea que eso se traduce no solamente en los países avanzados, sino en los países, digamos, dependientes, y insinúa ahí una ruta de investigación, pero hace un argumento que es fundamental, y es que la violencia y las barbaries étnicas tienen que ver con la forma como funciona nuestra democracia, y entonces relaciona el orden social y el funcionamiento de la democracia con lo que sucede, digamos, en hechos de violencia, eventos de violencia, escenarios de violencia, con, digamos, las víctimas, ¿no? Les recuerdo que la violencia, digamos, es un fenómeno relacional y no se refleja solamente en un cuerpo y en un lado de la relación. Y yo creo que no sé si los epidemiólogos, porque puedo errar, pero digamos en salud pública mucha de la estadística tiene que ver con describir el cuerpo, pero la relación social desaparece y la violencia es relacional. Pues agradecerle al profesor y a la profesora y a las demás personas que participaron por la buena presentación, ¿no? Además es contundente
y muestra cómo un grupo humano, ya, durante mucho tiempo, pues ha estado sometido pues a unas condiciones que casi lo puede llevar a desaparecer. Ya esas cifras que tienen que ver con la mortalidad, hasta cierto punto pues nos está indicando que ese grupo humano históricamente de forma recurrente está sometido a unas condiciones que lo pueden llevar a desaparecer, pero que a la vez de manera sorprendente tiene una digna resistencia y una resistencia, o sea, y crea nuevas condiciones para existir. Entonces, en ese sentido me parece que es fundamental la presentación. Pero bueno, a lo que quiero apuntar es, de pronto, colocar el acento en aspectos que tienen que ver con el destierro o el desplazamiento, pues. Veo que en la presentación se coloca un acento ya en una cuestión de las pandillas. El efecto que puede producir eso, tomando los datos de la policía, pues sigue vinculando, creo yo, el problema muchas veces a una cuestión de la criminalización. Y si colocamos el acento también, mostramos elementos que tienen que ver con el desplazamiento, pues se saca a los afrodescendientes de ese ámbito de la criminalización y se puede mostrar también como un factor, en ese caso, que permite entenderlos como víctimas, porque el asunto de las pandillas, el efecto que puede causar es ser victimarios también. Entonces, bueno, eso es algo que no se puede negar en determinados casos, pero el efecto que puede causar la presentación en cuanto a la pandilla puede llevar a eso. Bueno, buenos días. Lo primero que yo quería mencionar a propósito de las intervenciones que se han hecho es reconocer, por supuesto, el trabajo de la alcaldía, en especial pues con los colectivos, y reconocer ese trabajo que se ha realizado en las distintas comunas de presencia afro en el oriente de Cali, reconocer también el trabajo que ha realizado pues la policía, y en particular la policía comunitaria con las pandillas. Como investigadores sociales es importante reconocer también un fenómeno social, y es que, de acuerdo a los datos proporcionados por la Policía Metropolitana en su informe TIP, Tratamiento Integral a Pandillas, de las 8 comunas que referencian presencia de pandillas, pues de esas 5 son comunas que tienen una importante presencia afro. Es un fenómeno social, y con eso no estamos diciendo que sea la población afro, la población pues que está inmersa en esas pandillas, porque como se aclaraba en la presentación, esta variable no tiene un componente étnico-racial, simplemente son con los datos del 2005 que tenemos pues que en estas comunas donde hay pandillas también hay una importante presencia afro, pero esto también lo que quiere decir es que esta población afro tiene un mayor nivel de victimización porque está en esas comunas, es decir, que se ve afectada por todas las dinámicas que se presentan ahí. Entonces creo que es importante pues como también tener ese elemento. Hay un mayor nivel de victimización de la población afro que está en esas zonas, no es por supuesto digamos con la intención o el propósito de discriminar ni de incrementar la discriminación, simplemente pues es como una observación de un fenómeno social que se presenta en Cali con las estadísticas sociales que hemos logrado compilar. Sí, bueno, ya que María Isabel lo recalca y que lo dijiste también respecto al uso de la palabra pandillas, digamos, nuestra intención no era discriminar, digamos, esas comunas, simplemente era mostrar la presencia de las pandillas que indican otros problemas, ¿sí? ¿Por qué los pelados ingresan a una pandilla? ¿Por qué finalmente terminan sumergidos en esa problemática? Es un problema de pobreza, de falta de oportunidades. Lo que queríamos era resaltar eso, ¿no? No era que no discriminar y decir, no, es que las comunas que tienen más población son las comunas que tienen más pandillas, no era esa nuestra intención. Y claro, ahí nos faltó un elemento fundamental que es el desplazamiento. Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo de desplazamiento
para la década del 2000 y, por ejemplo, todas las familias que salieron cuando hubo desplazamiento en el Naya y en la zona rural de Buenaventura terminaron en estos barrios. Muchas de esas familias, los pelados o pertenecen a esas pandillas o son víctimas, son familias que vienen de esas zonas, son hijos de esas familias. Es decir, son gente que llegó acá sin oportunidades y que ahorita es lo que se está viendo, ¿no? Que es el efecto de no haber tenido condiciones dignas de vida cuando llegaron a esta ciudad por efecto del conflicto. Entonces, eso era lo que quería resaltar. No, era simplemente darles un dato realmente para que vean la gravedad del asunto. El censo del 2005 arrojaba en esas comunas, la Oriente, el 29.5. La encuesta que hizo el Ministerio de Trabajo ya es el 48% de la población afro está en esas comunas. Es decir, hay un proceso de segregación espacial aceleradísimo. La Comuna 21, es eso, la Comuna 21 se ha desarrollado en los últimos 10 años y le están metiendo más gente, especialmente afro. El caso, lo que estaba comentando precisamente Alberto Concha, Potrero Grande, todo eso. Es decir, hay un proceso, en cierto modo, de segregación en los patrones de asentamiento urbano, pues yo me atrevo a decir unos patrones racializados que pues uno, desde el punto de vista de geografía urbana, a uno le preocupa enormemente. Es decir, que en Cali se daba esto, pero se está acelerando. Es que me dejó en el estudio del Ministerio de Trabajo muy preocupante. ¿Cómo así que del 2005 a, pues simplemente la Comuna 21, la Comuna 21? Sí, y los datos reafirman los hallazgos del censo del 2005 en términos demográficos, en términos de concentración, pero está aumentando. Entonces, fíjense que el tema tiene mucho que ver con estos procesos de segregación espacial muy preocupantes, pues que no quería yo entrar a discutir, pero era como introducirles otro elemento analítico de la información demográfica que hay sobre Cali. Eso era todo, no más. Bueno, con el fin de no alterar un poco los tiempos de la agenda, voy a recoger el último comentario de nuestra compañera y salimos al break. Y bueno, ahorita que terminemos el comentario les digo lo que vamos a hacer más adelante. Gracias. Bueno, quería señalar también lo que acaba de comentar el profesor Fernando sobre cómo impulsan a la población afro a marginalizar, cómo impulsan a la población afro a quedarse un poco como en estos sectores sociales, que son los sectores donde hay mayores niveles de marginalidad, de exclusión, de discriminación. Por ejemplo, con la construcción del SENA que se hizo ahora en el Oriente, o sea, quienes desarrollamos algún trabajo con presencia en el Oriente de Cali podemos ver evidentemente que en la planeación de la ciudad lo que se busca es que la población afro se concentre en estas zonas y no salga de allí. Se construyen centros comerciales, como que todo el entorno sea para permanecer en el Oriente de Cali y pues finalmente no manchar la imagen de la ciudad en los otros sectores. Y creo que también lo decía Alberto y es algo muy importante plantear si no existen estadísticas sobre esto, porque también quienes hacemos alguna presencia en estos sectores podemos ver con mucha fuerza que aunque la mayor cantidad de la población afro de la ciudad se concentra allí, no es la mayor cantidad de población afro de estos sectores quienes están involucrados en dinámicas de violencia y demás. Entonces también sería importante que en estudios de este tipo se reseñen o se empiecen a levantar también datos sobre las diferentes estrategias de resistencia que están construyendo las poblaciones afro, aún frente a estas dinámicas de marginalidad y exclusión a las que siempre nos están llevando. Muchas gracias. Sé que pues quedan muchos comentarios, pero en la segunda sesión del ejercicio vamos a tener todos la oportunidad de una u otra forma plasmar todas esas cosas que, digamos, entendemos pueden generar o están generando en nuestra ciudad estas dinámicas de discriminación y exclusión. Y cómo podemos incluir la variable étnica dentro de nuestras estadísticas de seguridad, convivencia ciudadana y salud pública. Ahora, pues tenemos un poquito del tiempo alterado, entonces vamos a tomar un break de 10 minutos. Voy a recortar el tiempo del break
tomemos un break de 10 minutos, pero de regreso, un momentico, regálenme un minutico solamente. Al regreso vamos a hacer unas mesas de trabajo, son 6 mesas de trabajo, con el objetivo de tener un diálogo interinstitucional y un intercambio de opiniones, experiencias y propuestas sobre las posibles líneas de acción dirigidas a la implementación de la variable étnica racial en las estadísticas de seguridad, convivencia, ciudadanía y salud pública en el municipio de Cali. Entonces, en 10 minuticos los espero acá. Muchas gracias.